CISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. El cuerpo se constituye cada vez más en un objeto digno de ser mirado y estudiado. Cómo se lo considere es importante para la educación en general y particularmente para la educación física. Para explicar cómo piensa el diseño curricular al cuerpo y a la educación del cuerpo, invitamos a la doctora Valeria Emiliosi, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A vos. Valeria, voy a, si te parece, empezar por pedirte algunas precisiones respecto de ciertas palabras y conceptos que figuran aquí en la investigación que forma parte de tu libro. En primer lugar, quiero preguntarte cuáles son los enunciados que aportan a la construcción del currículum en la educación secundaria. Bien, el diseño curricular está como fundamentado en varios saberes, en sí son varios saberes de diversas disciplinas que intentan fundamentar un modo de pensar la educación física en la escuela secundaria, y si bien son muchos saberes, todos le aportan algún rasgo distintivo para pensar la educación física, todos tienen, podríamos decir, algunos puntos en común, más allá de que hay diversos enunciados. Podemos decir que se encuentra el saber de la medicina, el saber de la biología, el saber de la fisiología, el saber de la psicomotricidad fundamentado en la psicología evolutiva, el saber de la fenomenología. Podemos decir que hay como varios saberes que tratan de establecer diversas reglas del sentido para pensar la cuestión del sujeto, que es lo que a mí me interesó y que esa pregunta fue la pregunta por el sujeto fue lo que me llevó a hacer esta investigación. Bueno, y ver en todos esos saberes qué reglas se establecían para pensar al sujeto. Y si bien hay, como podemos ver, o sea, son varios los saberes, pero todos tienen como algún punto en común para pensar la cuestión del cuerpo. Todos parten, podríamos decir que si bien son varios, todos parten para pensar al sujeto desde la sustancia, es decir, para definirlo, colocan el origen en la sustancia, ya sea orgánica, ya sea a nivel de la conciencia, es decir, hay una manera de pensar al sujeto de la educación física desde la sustancia, desde la conciencia. Bueno, y con esas reglas del sentido para pensar al sujeto es la que un poco comienzo a problematizar en el libro, justamente con esa manera en cómo se ha pensado el sujeto de la educación física. Valeria, hablas de sujeto. Quiero preguntarte si sujeto e individuo son sinónimos. Bien, en el libro podríamos decir que la educación física está más parada en el individuo, es decir,
estos saberes que han fundamentado el diseño curricular han pensado justamente en el individuo. Desde donde problematizamos ese individuo y desde donde podemos decir, yo me paro en el libro, ¿sí?, para definir al sujeto, justamente el sujeto no es igual al individuo, ¿sí? Creo que ahí hay una gran diferencia, porque el individuo es aquel que tiende a lo solo, sin otro raro o extraordinario, ¿sí? Y que la educación está muy centrada en el individuo. Y el sujeto, tal como lo pensamos en el libro, el sujeto es particular, se establece en relación con el otro, ¿sí? Por eso decimos que es como un efecto del lenguaje, ¿sí? Que justamente no es alguien que tiende a lo solo como el individuo, sino que es alguien que el sujeto se construye, ¿sí?, en el lazo con un discurso. Y creo que ahí queda bien una diferencia marcada en el libro entre sujeto e individuo, ¿sí? Podemos decir la educación física, como hoy está pensada en el currículum, más pensado en el individuo, y nosotros problematizamos justamente esa noción de individuo, ¿sí?, que tiende a lo solo, a lo autónomo, y justamente lo problematizamos porque pienso que el sujeto se constituye por ese efecto de un discurso. Las prácticas establecen cierta racionalidad, producen ciertos modos de subjetivación, ¿sí? No es alguien que tienda a lo solo, sin otro. Justamente el otro es fundamental en la constitución del sujeto. Y cuando digo el otro con mayúscula, podemos decir el orden simbólico que lo constituye. Y creo que ahí está como hay una diferencia, podríamos decir, entre cómo me paro en el libro y cómo lo ha pensado la educación física. Bien, más adelante te voy a preguntar seguramente por el lenguaje, por la concepción, porque fue un punto importante, al menos en las marcaciones de la lectura de tu libro. Antes de avanzar con eso, el diseño curricular es un documento que incluye a un sujeto universal, o que lo define de esa manera, y a la vez es un dispositivo de control social. ¿Qué derivaciones tiene eso en la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires? Bien, el sujeto universal podemos decir como que fue clave ya desde la constitución del dispositivo pedagógico, pensando que en las reglas en las que se conforma el dispositivo pedagógico fue clave esa idea de deber ser, de ese sujeto universal, ¿sí? Y siempre se fue como sosteniendo en diferentes reformas. Justamente en esta última reforma, en el currículum, podríamos decir en el currículum que se encuentra en vigencia, aparece el sujeto universal, pero con menor énfasis, ¿sí? Porque como que comienza a aparecer cada vez más esta cuestión del individuo, ¿sí? Pero no obstante quedan, podríamos decir, que hay enunciados, algunos enunciados que definen a ese sujeto universal. Por ejemplo, a partir del saber de la medicina. Podemos decir que es un saber que todavía sigue operando, podríamos decir en el currículum, que va estableciendo un sujeto universal, ¿sí? Un deber ser, a partir del concepto de salud, ¿sí? Que es un concepto que piensa el sujeto a partir de la sustancia, a partir de que lo observo, lo materializo, lo cuantifico, ¿sí? A partir de ahí se inicia, podríamos decir, un proceso. Por eso decimos que el sujeto en el currículum siempre está pensado a partir de la sustancia. Bueno, con el ejemplo, con el saber de la medicina es un ejemplo, ¿sí? Y esto hace, por ejemplo, que en el currículum no aparezcan el deporte, el juego y la gimnasia como contenidos. Hoy no son contenidos, ¿sí? Justamente por este discurso de la medicina que aún hoy aparecen objetivos relacionados con la salud y, en todo caso, capacidades como la fuerza, la resistencia, etcétera, se transforman en contenidos, ¿sí? Porque lo que se trata es de alcanzar, como podríamos decir, ese deber ser saludable, ¿sí? Pero eso hace que desaparezcan contenidos que justamente son saberes culturales, como decíamos, que el deporte o la gimnasia, el juego, que hoy no son contenidos de la educación física. En todo caso, son medios para alcanzar determinado objetivo de salud. Y bueno, y se discute se problematiza justamente sobre esa idea de
de sujeto que tiene o que constituye este discurso de la medicina, ¿sí? Sobre todo porque trabaja a partir de una observación, ¿sí? Se materializa el alumno, ¿sí? Y en todo caso se trabaja para un deber ser saludable, que también está relacionado con una moral, ¿sí? Del deber ser. Pero justamente, bueno, se debate por esta idea, porque si hago un diagnóstico y a partir de eso voy trabajando diferentes tipos de capacidades, bueno, estoy pensando en el sujeto material, pero a su vez también me estoy olvidando el deporte, la gimnasia, el juego, que son saberes, ¿sí? Y que son fundamentales para la construcción de una práctica en la cual el sujeto pueda crearse a partir de esos saberes. Vos estás hablando del campo discursivo de la medicina o lo estás tomando como ejemplo y quisiera ampliarlo también al de la fisiología, si se puede, ¿sí? Y saber qué lugar ocupa el sujeto en ese otro campo discursivo y qué posibilidades de transformación posee. Sí, en el caso de la fisiología también decíamos que es un saber que todavía sigue operando en el diseño curricular y va acompañado de este discurso de la medicina y a su vez, al igual que la medicina, lo que hace es eso, es decir, se fundamenta el sujeto, podríamos decir, vía órgano, es decir, a partir de tu descripción, ¿sí? Organizo como ese proceso, ¿sí? Pero que a su vez, podríamos decir que tanto la fisiología y como la medicina también hacen o producen las reglas del sentido ¿para qué? Para que contenidos como para que la fuerza y la resistencia, etcétera, sean pensadas como contenido, justamente porque aparecen, podríamos decir, ese tipo de saberes. Valeria, ¿y quién es el sujeto en la educación física? Esa es una gran pregunta. Me parece, yo voy a hacer como, vamos a marcar como dos posiciones. Por un lado, el sujeto de la educación física, pensando cómo lo piensa hoy el currículum en el área de la educación física, el sujeto es el individuo, podríamos decir, es un sujeto que se fundamenta siempre a partir de la sustancia, que es materializable, que es caracterizable, a nivel ya sea de la sustancia biológica, de la conciencia, ¿sí? Pero siempre hay un punto de origen para pensarlo, ¿sí? Y se piensa en un sentido lineal, es un sujeto pensado en un sentido lineal, es decir, hay un punto de inicio que se puede diagnosticar, materializar, etcétera, por estos discursos, ¿sí? Y se efectúa un proceso en un sentido lineal, ¿sí? Eso podríamos decir que es más el sujeto de cómo está pensado en el currículum de la educación física, ¿sí? En el sujeto, cómo lo empiezo a definir en el libro, justamente, si digo que el sujeto es un efecto del lenguaje, ¿sí? Que se construye en el lazo con el discurso, ¿sí? Justamente no hay un punto de inicio material, ¿sí? Lo pensamos más en una relación entre significantes, por eso decimos que un sujeto es lo que un significante representa para otro significante, y lo pensamos más en un tiempo circular, es decir, como que no hay un punto de inicio que pueda llegar a quedar materializado a partir de un diagnóstico a través de la sustancia o remitirlo a alguna conciencia, ¿sí? Justamente, como estamos pensando el sujeto, lo ponemos en un sentido más circular, ¿sí? En esas reglas del discurso en las cuales se va constituyendo. Por eso, en todo caso, no pensamos una educación física, sino hablamos más de una educación del cuerpo, justamente porque la educación física refiere a aquello que es natural o constitutivo de la naturaleza corpórea, ¿sí? Y en todo caso, por eso siempre se busca o alcanzar esa naturaleza del cuerpo, la esencia del cuerpo, ¿sí? Bueno, justamente debatimos con esa idea, por eso hablamos más de una educación del cuerpo, educación corporal, porque justamente no trabajamos con ese cuerpo natural, ¿sí? Sino que trabajamos con un cuerpo que está podríamos decir que se constituye en el orden simbólico, ¿sí? Se constituye con ese gran otro, y por lo tanto eso implica pensar
dos tipos de educación, se arman como reglas diferentes para pensar la educación, ¿sí? Si pienso que el cuerpo es natural, ¿sí? Por eso a veces aparece esta idea de los talentos deportivos, etcétera, porque justamente supongo que hay algo de natural en el cuerpo, ¿sí? Como lo estamos pensando, justamente debate con eso, porque podríamos decir que el origen del sujeto está en el lenguaje, está en la racionalidad de las prácticas, está en la racionalidad del concepto, del discurso, ¿sí? Y en todo caso, ¿sí? En las reglas de un saber se va a producir como esa creación del sujeto que digo yo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las responsabilidades que se le atribuyen al sujeto de la fenomenología desde el punto de vista de la práctica educativa? Bien, vos sabés que eso es un discurso que fue muy fuerte en el último, podríamos decir, en el currículum del presente, ¿sí? Fue un discurso, el discurso de la fenomenología apareció con mucha fuerza en el currículum actual, que a diferencia de otros currículos no era un saber, podríamos decir, que organizaba las reglas del sentido para pensar determinado tipo de educación. En el último currículum aparece mucho, pero aparece en el marco de que ya se venía como, podríamos decir, como armando ciertas condiciones de posibilidad para pensar otros sentidos de la educación. Es decir, podemos decir que en la constitución del dispositivo pedagógico la homogenización fue clave, ¿sí? Es más, fue el sentido en el que se constituye, podríamos decir, el sistema educativo, ¿sí? Eso ya a partir de los 90 es algo que se comienza a debatir, ¿sí? Sobre todo porque la idea de diferencia, que podríamos decir que antes era vista negativa, por eso podríamos decir el dispositivo era para la homogeneización, ahora se comienza a ver positivamente, es decir, ya no es negativo, sino es positivo. Entonces se comienza como a construir o a pensar una educación para esa diferencia, para conservar esa diferencia, o sea, para respetar esa diferencia y para conservar esa diferencia. Ese desplazamiento en la educación, es decir, desde pensar la diferencia como negativa a comenzar a pensarla como positiva, ¿sí? Hace que comiencen a establecerse otras reglas para pensar la educación, ¿sí? En la cual el alumno pasa a ser centro de ese proceso. Eso es ahí donde está bien centrado el currículum actual. Entonces, como el alumno es centro del proceso, se comienza a establecer, ¿sí? Este trabajo a partir de aquello que es significativo, de lo que conoce, etcétera, porque comienza a tener como un protagonismo. Y en todo caso, se comienza a construir una educación para podríamos decir, encontrar esa propia identidad, ese yo, ese cuerpo que cada uno es, ¿sí? Y lo que es interesante ver ahí, que justamente la fenomenología no es que aparece al azar, sino que va a ser el saber que fundamente, ¿sí? Esa posibilidad de pensar, o ese supuesto, voy a decir yo, de pensar, de que se puede construir la propia identidad o se puede alcanzar ese yo que comienza a producir esta nueva educación. Justamente al poner al alumno tan central en ese proceso, se comienza a pensar como que el alumno es autor, podríamos decir, de su propio destino. Entonces, por eso toma ese gran protagonismo. Y la fenomenología va a dar, podríamos decir, esas reglas más epistemológicas para decir, bueno, sí, es posible pensar el yo, ¿sí? Se supone que hay un alumno primero que es autor, por eso digo que en el último diseño aparece mucho la idea del individuo sobre todo, porque se comienza a trabajar más en una educación para la autonomía, es decir, no ya tanto el dispositivo como forma de gobierno, sino como forma de autogobierno. Por eso comienzan a aparecer mucha esta idea de autoevaluación, autonomía, así como el prefijo auto, digo yo, fue como apareciendo todo el tiempo y la fenomenología va a decir, bueno, sí, es posible esta autonomía porque parte del supuesto de que justamente el alumno puede ser autor de su propio destino, que es un poco también después en el libro con lo que comienzo a problematizar, ¿sí? Sobre todo con esa idea de autor o ese supuesto, podríamos decir de que uno es autónomo y va a poder ir construyendo su propio camino, ¿sí? Me parece que justamente la fenomenología no es que llega al azar, sino que en
en ese desplazamiento para pensar la educación de algo más de un gobierno a un autogobierno, es como, podríamos decir, la herramienta clave que decir, bueno, sí, es posible pensar esto, que es con lo que después debatimos un poco. Me quedo dando vueltas el tema del lenguaje. ¿Me equivoco, te estoy escuchando y luego de la lectura del libro, me equivoco si sostengo que el lenguaje es una estructura previa al sujeto? No, justamente es la posición del libro y justamente ese punto me parece que es fundamental o principal para justamente debatir con esta idea del alumno autónomo o el alumno autor. Porque justamente si decimos que el lenguaje es anterior y el sujeto es un efecto de ese lenguaje, justamente se rompe esta idea, podríamos decir, de autonomía o de yo que se quiere pensar, ¿sí? Porque justamente por ese efecto del lenguaje llega un momento que uno no puede distinguir qué es de uno y qué es del otro. Por eso decimos que el sujeto como que se encuentra como en un entre, ¿sí? Que llega un momento, bueno, que no se puede distinguir, podemos decir, bueno, qué es mío y qué es del otro. Bueno, uno se encuentra en ese entre, en esa construcción. Por eso que justamente el lenguaje es como el eje principal para comenzar a debatir todas estas ideas o todos estos saberes que han establecido ciertas reglas del sentido para pensar al sujeto a partir de la sustancia, de lo orgánico, o pensarlo como autónomo, como individual, como autor, ¿sí? Justamente el lenguaje, podríamos decir que construye esa realidad, ¿sí? Y hace que todo lo que supuestamente pareciera que proviene del organismo, no sea del organismo, ¿no? Podríamos decir que incluso el hambre y la sed son simbólicos, ¿sí? Son significantes, ¿sí? No son biológicos, ¿sí? Hasta en ese sentido podríamos llegar a decir que algo que pareciera que es lo más biológico, entre comillas, podríamos decir que termina siendo significante, pero por esta idea de que el lenguaje construye esas estructuras, ese elemento de conjunto con variantes dentro del cual nos construimos. Valeria, vamos a un corte y luego seguimos hablando del cuerpo y del lenguaje, ¿te parece bien? Dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Valeria, el cuerpo puede definirse de diferentes maneras. ¿Cuál crees vos que es la mejor definición que se adecua a un sujeto en su concepción histórica y política? Bien, ahí me parece que es fundamental
como comenzar a definir, primero que el sujeto, como un poco lo defino en el libro, no es lo mismo que persona, que justamente la persona se ha definido desde la historia como alguien situado, podríamos decir, cronológicamente y geográficamente. Acá, en el sentido del libro, decimos que las prácticas, en todo caso, son históricas, sociales, por ende políticas, y esas prácticas van estableciendo ciertos modos de subjetivación, ¿sí? Ciertas reglas en las cuales somos pensados, ¿sí? Podemos decir que la historia de la sexualidad, de la ciudadanía, de la vida, etcétera, ¿sí? Han establecido ciertas reglas del sentido, ¿sí? O nos han pensado de diferentes maneras. Por eso decimos que el sujeto se constituye a partir de lenguajes y la racionalidad de las prácticas, entendiendo estas prácticas como históricas y por ende políticas, ¿sí? Que establecen esos sentidos, podríamos decir, que establecen un modo en el cual hemos sido pensados, dentro del cual nos podemos pensar, y por eso un poco el libro pregunta, bueno, ¿cómo podemos pensar de otra manera? Y podemos decir, por otros grupos de saberes, hagan otras reglas del sentido para pensar otras prácticas que construyan de otra manera, construyan el cuerpo, podríamos decir. ¿Y en qué tipo de corporeidad se fundamenta el diseño curricular? El diseño curricular, justamente el concepto de corporeidad es como fundamental en el currículum del presente. Es un concepto que comenzó a aparecer mucho, ¿sí? Yo hay alguna diferencia entre lo que el currículum entiende por corporeidad y el sujeto tal como, yo digo, bueno, lo voy planteando en el libro. Porque justamente la corporeidad tiene que ver con un cuerpo que se construye a partir de lo que siente, de lo que percibe, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, pero el sujeto se construye a partir de esas prácticas, ¿sí? Que tienen un saber, un poder, una ética y que implican que son maneras de hacer, de pensar y de decir, ¿sí? Nosotros, cuando yo defino el sujeto no pongo la palabra sentir. En la corporeidad, justamente la palabra sentir es como fundamental para la Constitución. Por eso digo, hago la diferencia, bueno, corporeidad remite a una cosa. Cuando yo hablo de este sujeto, podríamos decir, efecto ¿sí? de este lenguaje, estamos hablando de otra cosa. En la corporeidad se supone que por ese, podríamos decir, acto de percepción, de sentido, etcétera, ¿sí? Se va adquiriendo una conciencia y una apertura al mundo, pero tienen un énfasis muy grande en esta idea de percibir, sentir, etcétera. Y parte del supuesto de que cuando se adquiere esa conciencia, ¿sí? Bueno, se adquiere, va a decir, la corporeidad, ese gran yo, esa propia identidad, etcétera, que es un discurso que ha aparecido mucho en la educación y justamente en el diseño aparecen como muchas, podríamos decir, estrategias didácticas relacionadas con eso, ¿no? Por ejemplo, hay una que me quedó, la tengo muy presente, por ejemplo, dice, bueno, si un profesor está dando salto en largo, ¿sí? Y el alumno hace muchas veces nulo, bueno, como que tiene que ir percibiendo, podríamos decir, esa carrera hasta que se dé cuenta el momento adecuado en el cual saltar, ¿sí? Que eso lo toma como un acto de, bueno, cuando es consciente porque percibió, cuando llega el estatuto de la conciencia no va a ser más nulo. A lo que yo un poco problematizo de esta idea de cómo estoy pensando el sujeto, porque justamente, bueno, si no hace más nulo, yo diría es porque entendió las reglas del sentido de esa práctica, ¿sí? Podríamos decir, cuando entendió bien esas reglas, hizo toda una construcción de ese proceso, podríamos decir que muchas veces se terminan haciendo como una cuenta matemática, se miden distancias, etc. Se hace toda una reelaboración que no tiene nada que ver con un acto de conciencia, ¿sí? Justamente tiene que ver con reglas del sentido, que entendió la lógica, podríamos decir, de esa práctica y que a su vez pone al docente en otro lugar. Podríamos decir que en la corporeidad el docente es alguien más que acompaña, porque en todo caso el alumno se va a dar cuenta, o podríamos decir, o el alumno en un momento va a ser consciente de eso por lo que está pasando, y el maestro acompaña, podríamos decir.
Y acá yo digo, no, a ver, a partir de cierto saber se arman ciertas lógicas, ¿sí? Ciertos sentidos de la práctica, bueno, y una vez que se podría decir que se pudo interpretar, se construyó, se entendió esas reglas, se puede, bueno, el cuerpo actúa de otra manera, podríamos decir, ¿sí? Pero me parece que es fundamental como esta doble diferencia. Justamente la corporalidad supone que el alumno se va a ir dando cuenta por esta cuestión más de la vivencia, del sentir. Y ahí queda el maestro en otra posición. Por eso digo que en todo caso más acompaña en ese sentido. ¿Y podemos decir entonces que el diseño curricular se apoya en una concepción humanista? Sí, el diseño podríamos decir que en esto del sentir que venís diciendo. Sí, creo que desde diferentes tipos de enunciados el discurso está bien parado en una posición humanista. Sobre todo porque, más allá digo que aparezcan diversos enunciados que tratan de definir al cuerpo de diferentes perspectivas, digo, el origen puede ser en algo biológico, en la corporeidad estaría en la conciencia, podríamos decir, como la fundación del sujeto. Bueno, eso implica eso en sí es un humanismo, es decir, conservar cierta esencia partir de esa esencia. Entonces, si bien aparecen muchos enunciados, todos ponen, ¿sí? Todos terminan en como que el cuerpo tendría algo natural, es decir, o una conciencia que hay que revelar, ¿sí? O alguna característica orgánica que hay que desarrollar, pero siempre como que queda como un punto, hay algo interior, etcétera, que tiene el sujeto, ¿sí? Por eso digo, más allá de que aparezcan diversos enunciados, podríamos decir, bueno, eso es el humanismo, justamente parto de que hay algo natural que tiene el cuerpo, o sea, esas características desde la psicología, desde la biología, desde la fisiología, de la conciencia, etcétera. Entonces creo que a todos los traviesa, es una forma humanista de pensar la educación. ¿Podría decirse que la prisión del sistema educativo son las formas biopolíticas de modelar la conducta? Sí, creo que esta idea de biopolítica constituye al diseño curricular, sobre todo porque siempre se piensa primero el sujeto y después la política. En todo caso, primero hay una descripción, ya sea orgánica, etcétera, y después pareciera que la política, el derecho, ¿sí? La ciudadanía, etcétera, como que le agrego eso, o esa política, o ese derecho, esa ciudadanía, etcétera, a esa sustancia orgánica. Como nosotros lo estamos planteando, justamente hay un olvido de lo biológico en los discursivos, ¿sí? Si decimos que nos construimos en ese entre, podríamos decir, y cuando decimos, bueno, llega un momento que no sabemos qué es de uno y qué es del otro, bueno, ese modo de pensar al sujeto a partir del lenguaje justamente implica esto, un olvido de lo biológico en lo discursivo, que justamente el discurso más biopolítico, justamente al revés, ha pensado primero la sustancia, ¿sí? Y en todo caso después la política. Yo digo, bueno, la política está antes, o sea, la política podríamos decir es el lenguaje que construye, tiene por efecto determinado tipo de sujeto, ¿sí? ¿Y el discurso de la educación física sigue el de la medicina y el de la psicomotricidad? Sí, el de la medicina, como decíamos hoy, está con menor énfasis, pero es un discurso que está. Y el de la psicomotricidad es un discurso fuerte en el currículum del presente, sobre todo porque también está, decíamos, este discurso de la corporeidad y que comparten, podríamos decir, hasta un mismo contenido, ¿sí? Esta idea del propio cuerpo, de la conciencia del cuerpo, de alcanzar ese esquema corporal, que es más quizás eso del esquema corporal de la psicomotricidad, pero también podríamos decir que es de la corporeidad. Entonces, digo, hoy está muy presente porque va acompañando este discurso de la corporeidad. Pero eso lo que hace es un discurso, ¿sí? Que a partir de las características del alumno, podríamos decir, en una linealidad, en un tiempo lineal que piensa el sujeto, ¿sí? A partir de allí va fundamentando qué contenidos deben aparecer. Por eso digo, piensan al sujeto, en este caso sería a partir a partir de la sustancia psíquica, diría yo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, en el nivel inicial se dice que hay que trabajar el esquema corporal, porque la psicología dice que en esa edad, por X características hay que trabajarlo, y así aparece en el diseño. Después, en primaria, dice que hay que mantenerlo, porque es lo que dice la psicología. Y después en la secundaria, por lo que dice la psicología, dice como que hay que volver a trabajarlo porque el adolescente por esos cambios corporales hay que hacer una reestructuración de ese esquema corporal, ¿sí? Digo, bueno, este modo de ir pensando a por qué aparecen a veces determinados contenidos en la educación, bueno, esto también implica una manera de ir pensando al cuerpo, de una manera lineal, porque parto del supuesto de que primero tengo que alcanzar ese esquema, como que después lo tengo que seguir manteniendo, que después eso se reestructuró y lo tengo que volver a incorporar, ¿sí? Justamente el discurso de la psicomotricidad está muy presente, por ejemplo, en esas secuencias que se van armando, ¿sí? Pero que en todo caso, por este saber de la psicología evolutiva, donde se sostiene, es lo que fundamenta que aparezcan estos contenidos. Y no, por ejemplo, que el juego sea un contenido, podríamos decir, de el nivel inicial, justamente porque como el currículum está fundamentado en estos saberes, establece que las reglas del sentido son que debe aparecer ese esquema a trabajar, ¿sí? Entonces, un contenido como juego, podríamos decir, no aparece, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, a ver, si el sujeto se construye a partir de las prácticas, ¿sí? El sujeto ese efecto es el lenguaje, se construye en un lazo con el discurso. Bueno, ahí justo en ese concepto de sujeto lo que empezamos a debatir también son con los contenidos que se han pensado para la educación física. Porque decimos, bueno, entonces, si el saber tiene que ser lo que organice, bueno, el saber no son las características del alumno como puede ser un esquema corporal, que habría que debatir qué es un esquema, o una capacidad como puede ser la fuerza, la resistencia, etcétera, sino que el saber es un saber cultural y entonces ahí sí ponemos el juego, los deportes, la gimnasia, la vida naturaleza y podríamos agregar la danza, ¿sí? Como aquello que organizan las reglas del sentido, ¿sí? Para pensar la educación, pero justamente sí, la psicomotricidad, que era la pregunta, me parece que está muy fuerte, bueno, porque aparecen también estos contenidos y esos sentidos hacen que primero aparezca un sujeto pensado en un sentido lineal, pero a su vez también hacen que el juego en el nivel inicial no sea un contenido o el deporte no sea un contenido en la secundaria. Al inicio de la nota hablabas de la identidad. La identidad es algo que se construye. ¿Podemos decir en qué momento se inicia la identidad? Bien, en la última reforma fue un concepto fundamental, sobre todo porque se comenzó a debatir la idea entre identidad nacional y la propia identidad. Podemos decir que la identidad nacional, más de la educación ciudadana, fue fundamental o fue parte de las reglas del sentido de la Constitución del sistema educativo y del Estado de Nación, ¿sí? Ya a partir de los 90, cuando se comienza a debatir esta idea de identidad nacional, comienza a aparecer más la propia identidad. Entonces, en el último currículum aparece muy pocas veces esta idea de identidad nacional, de formar esa identidad nacional. Aparece mencionado no sé, no me arriesgo a decir si 2 o 3 veces, pero aparece en muy pocos fragmentos y aparece muy fuerte esta idea de la propia identidad. Que eso tiene que ver también con esta última o esta forma de pensar la educación más, no desde el punto de vista de la homogeneización, sino de la producción de la diferencia. Y ahí yo en el libro como hago un análisis de ese concepto en el doble sentido. Por un lado, uno se podría mirar desde el punto de vista de la ciudadanía, la identidad justamente podría ser pensada en el lazo con una comunidad, por eso se habla de identidad nacional, como aquellas características que todos tienen por pertenecer a cierta comunidad, desde que la educación fue muy clave, desde ciertos respeto a símbolos patrios, etcétera. Y también la ciudadanía puede ser pensada desde un punto de vista jurídico-filosófico, podríamos decir, como sujeto de derecho.
Justamente en el último currículum aparece muy fuerte la última idea. O sea, podemos decir que en todos los anteriores currículums siempre estaba más la identidad nacional, que era, se puede decir, como aquellas características que tenemos todos por pertenecer a esta comunidad. Eso aparece muy poco y comienza a aparecer como la otra arista para pensar la ciudadanía, que es desde un punto de vista jurídico-filosófico, es decir, como al sujeto como sujeto de derecho, ¿sí? Ahora bien, cuando uno empieza como a desmenuzar eso, justamente el sujeto de derecho es un sujeto bien en la sustancia porque se parte del supuesto, ¿sí?, que el nacimiento se hace directamente nación, o sea, hay vida, hay derechos, ¿sí?, que es lo que aparece con mayor énfasis en la última reforma. Es decir, podremos decir que desde esa doble entrada de que se podría pensar el concepto de ciudadanía o la educación ciudadana, ¿sí?, podríamos decir que el sujeto de derecho es lo que aparece más en la última reforma, pero que a su vez tiene sentido de cómo se fue construyendo ese currículum. Si decíamos que ya no trabaja más la homogeneización, sino lo que quiere es la producción de la propia identidad, lo que trae justamente esta idea de pensar al ciudadano a partir de sujeto de derecho, justamente lo individualiza más, ¿sí? Ya no hay que trabajar, podríamos decir, esos contenidos más de la educación ciudadana, del Estado, de la identidad nacional, sino ya te concibo como sujeto de derecho por el hecho de que vivís en este territorio, o esa idea de que hay vida, hay derechos. Y ahí lo que es interesante es ver cómo se va enlazando, podríamos decir, todo ese sentido del currículum. Es decir, bueno, hay un desplazamiento del gobierno al autogobierno, hay un desplazamiento en esta idea de cómo se piensa la ciudadanía, no ya tanto identidad nacional, sino esta idea de pensarlo más al sujeto a partir a un sujeto de derecho, que también como que van cerrando esa idea de individuo en la que va quedando el diseño curricular. Pero ahí también lo que es interesante debatir, ¿sí?, es que si bien se pasa de la identidad nacional a la propia identidad, es como debatir también con ese concepto de identidad, ¿sí? Sobre todo porque la identidad refiere a algo que es a la cualidad de lo idéntico, podríamos decir, o esas características propias de un individuo, de una comunidad. Singulares. Claro, singulares, que las hace diferente al resto. Pero ahora bien, cuando nosotros decimos que el sujeto es particular, ¿sí?, decimos, bueno, que hay al menos dos, o sea, se construye, podríamos decir, con otro. Y justamente esa relación con significantes hace que uno ya no sea idéntico a sí mismo, ¿sí? Podríamos decir que se connota la diferencia en otro sentido ahí, porque no voy a ser idéntico a mí mismo, en esta idea de pensar al sujeto justamente a partir de lo que un significante representa para otro, más en esa relación, en ese entre, ¿sí? Justamente eso rompe, podríamos decir, con esa cualidad de lo idéntico, ¿sí? Rompe con ese sentido de ese concepto de identidad, que refiere más, podemos decir, bien al individuo, está bien centrado en el individuo, en esto que decías del sujeto singular, está bien centrada ahí. Justamente una cosa es ser singular, ¿sí?, y otra cosa es ser particular, ¿sí? En el que, vuelvo a insistir, yo siempre digo como que se cruzan dos círculos, bueno, y en el entre de la intersección de dos círculos, ahí podríamos decir que ahí aparece el sujeto y podríamos decir, bueno, se cae el yo, se cae el cuerpo propio, ¿sí? Porque justamente se queda en ese entre. Por eso digo, bueno, ahí también se cae el concepto de identidad también, en ese modo de pensar la construcción del cuerpo. Hay una expresión en la contratapa del libro que tiene que ver con la actitud contemporánea. ¿Cuál es el sentido que le otorga Agamben a esa actitud? Bien, justamente creo que es la actitud que trato de ir sosteniendo durante todo el libro. Sobre todo es una actitud, en este caso, frente a un currículum, ¿sí?, como una manera de distanciarme del tiempo del que formo parte, podríamos decir, del currículum, y a su vez implica como no quedar encandilado por esos discursos que aparecen,
sino también como reconocer, bueno, qué queda en la sombra. Siempre que hay una luz se produce una sombra. Bueno, no quedar encandilado con esas luces, sino ver en lo que queda en la sombra, ¿sí? Ver aquellos puntos oscuros, o sea, también lo no dicho, ¿sí? Aquellos, vuelvo a decir, puntos oscuros, lo no dicho. Es como esa actitud de posicionarse, en este caso sería frente al presente curricular, ¿sí? Es un modo de interrogar la realidad, que también implica un modo de investigación, ¿sí? Un modo, en este caso podríamos decir metodológico, de cómo uno fue construyendo o trabajando esos enunciados que van apareciendo en un currículum. Bueno, a partir justamente de esta actitud, ¿sí? De ir a encontrar, bueno, a ver, ¿por qué no se dice esto? En la medida que siempre un saber establece las reglas del sentido para pensar algo, pero eso marca un límite, ¿sí? Bueno, en este caso podríamos decir, aparecen una serie de límites en el currículum porque están fundamentados de ciertos saberes, ¿sí? O sea, aparece que el alumno sea centro porque hay ciertos saberes que le permiten como construir ese sentido de que el alumno debe ser centro. Y yo digo, bueno, si el saber tiene que ser centro, bueno, aparecen otras reglas del sentido y otros saberes para pensar eso. Bueno, y justamente, bueno, esa actitud contemporánea, bueno, también me implica comenzar a ver, bueno, cuáles son los límites y si es posible pensar, en este caso podríamos decir, otra educación del cuerpo. Bueno, Valeria, para sintetizar y también para finalizar nuestro encuentro, quiero preguntarte nuevamente, en realidad, pedirte que nos recuerdes qué tipos de enseñanzas se dejarían según se tome o no se tome al lenguaje como origen del sujeto. Bien, eso lo podemos pensar de la siguiente manera. Bueno, así como el diseño curricular pone el alumno centro, pero porque los discursos en los que se sostiene, podríamos decir, bueno, a partir de esas características, a partir de eso que es significativo, etcétera, a partir de eso voy, como podríamos decir, construyendo la práctica. Si digo que el sujeto se construye por el lenguaje, ¿sí? El saber, en este caso, yo lo voy a poner como centro, ¿sí? Podríamos decir, va a estar en el eje organizador, va a estar en la punta de la pirámide para pensarlo, ¿sí? Que en el diseño no pasa, no está el saber, ¿sí? Como eje, podríamos decir, como punto central. Yo acá pondríamos, si digo que el sujeto, ¿sí? Se construye por efecto del lenguaje, bueno, pongo el saber como aquello que organice esa práctica. En todo caso, pongo el deporte y lo que me va a organizar esa práctica, ¿sí? Es la lógica de ese deporte. No son las características de los niños o si tienen ciertas capacidades, ya sea desde el punto de vista físicas, etcétera, ¿sí? En todo caso, lo que me va a organizar esa clase es las reglas se podría decir la lógica interna, las reglas que tienen, podemos decir, X deporte o que tiene la gimnasia, etcétera. Entonces, esas prácticas, ¿sí? Que establecen ciertas reglas del sentido, en las cuales lo que se constituye, ¿sí? Es una creación de un sujeto. Podemos decir que el saber implica una transformación, por eso lo ponemos en el centro podríamos decir, en el eje principal de una tríada para pensar la enseñanza, pero a su vez también porque justamente pensamos que la democratización, ¿sí? La democratización no es atender a tu diferencia, sino justamente que todos puedan pasar podríamos decir, por un grupo de saberes. Justamente colocamos la democratización de la educación en el saber, ¿sí? No en, podríamos decir, en aquellas características que vos tenés, en lo que te es significativo, entonces te lo voy a dar, etcétera. Creo que justamente eso que se pensó que respetaba la diferencia y era más igualitario, creo que eso produce mayor diferencia, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, hay una política social, hay un deporte social y hay un deporte, que yo diría el deporte. Bueno, eso implica, bueno, que por ciertas características, acá hay deporte social, acá hay deporte. Que diría yo, eso es el deporte, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, decir, bueno, a veces por ciertas cuestiones más a nivel de contexto,
que aparecen determinados contenidos. Pero también implica que si yo te describo por cierto contexto, hay otros contenidos que no te voy a dar. Por eso vuelvo a insistir, porque siempre en determinados lugares se da deporte social y en otros lugares se da una política de deporte, ¿sí? Bueno, acá sería lo mismo, ¿sí? Acá estaríamos pensando que el saber es lo que organiza, ¿sí? Por eso decíamos que la democratización está en el acontecimiento del saber, en este sentido. Me parece que arman dos relaciones de enseñanza totalmente distintas, ¿sí? Porque en todo caso acá el saber me va a ir organizando, la lógica de ese saber me va a ir organizando esa práctica. En el otro, podríamos decir, las características del alumno es lo que me lo va organizando. Entonces me quedan podríamos decir, dos reglas para pensar la educación de maneras diferentes. Yo digo, bueno, si el saber es guía, bueno, ahí sí hay democratización de la educación. Perfecto, Valeria, muy claro. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. ¿Cómoda? Sí, muy cómoda y muchas gracias por la lectura que han hecho del libro. Bueno, a vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.